de hacer una lectura de todos los otros puntos de la crianza de los hijos que vimos y también como les comenté en la sesión anterior, todos son cosas que una o varias pueden darse en una familia disfuncional, pero que sí pueden generar un verdadero problema de disfuncionalidad que bueno, puede traer diversidad de consecuencias, desde ocultarlas o sobrevivir con ellas, o lo que es más indeseable, manifestarse con libertad las disfuncionalidades, y son cuando las familias tienen bastantes problemas, bastantes problemas. Y eso no es conveniente que suceda. Ujú. Entonces vamos a entrar hoy un tema, como también se los comenté, porque si no se nos va a ir el tiempo, porque es un módulo muy largo y yo quisiera cortar. Y lo que vamos a ver va a ser este, la, en cuanto a el divorcio, ¿sí? Vamos a ver eso, cómo es esta situación. Y voy a abrir la versión corta, creo que es este. A ver, déjenme ver. No, este es el largo, es el otro. Vamos a ver el otro. Sí, es este que está acá. Ahora les voy a compartir pantalla. Esto que van a ver ustedes es la versión corta, porque entramos directamente al tema de la situación de lo que es el divorcio. ¿Ok? Necesitamos verlo. ¿Por qué tenemos que verlo? Bueno, tenemos que verlo porque es una déjenme, es que quiero que esto se vea bien, pero quiero quitarlo de arriba. Ujú. Ahí está. Vamos a aumentar acá. Ahí está. Ahí lo ven bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? Ok, bien. Vamos a ver entonces lo que es la, este tema. Es que así lo voy a dejar. Bien. Y vamos a iniciar con estas dos preguntas que nos tenemos que hacer, porque vamos a ver el divorcio no desde una perspectiva legal, no vamos a verla así, sino que vamos a verla desde la perspectiva de lo que Dios dice. Que esto está en el manual que recién les acabo de enviar, que también está en el otro, pero como les mencioné, pueden conservar el otro, que es la versión intermedia, porque también está la versión larga, pero es muy larga. Lo otro es una versión intermedia, la que les había yo mandado anteriormente, pero este está ajustado al tiempo que nosotros necesitamos ver este trimestre, este módulo. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso vamos a entrar directamente a lo que es el divorcio en la palabra de Dios. Y aquí surgen dos preguntas importantes. Vamos a ver. A ver, ¿el divorcio es una posición doctrinal o moral? ¿No? Tenemos que hacernos esa pregunta y nos tenemos que responder sí o no y por qué. ¿Mm? Bueno, para ir entendiendo lo que es el tema del divorcio, vamos a entrar a lo que es el término conforme a una definición bíblica. Recuerden, no estamos viendo lo que es conforme a lo que dicen las leyes. Cada país tiene su propia legislación, tiene sus propias disposiciones civiles, morales, éticas, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a estar apegando a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, en la palabra divorcio viene de una palabra del griego que es agpo. Es muy difícil de pronunciar, la verdad. Agpostapción. ¿Sí? Agpostapción. Muy difícil de pronunciar. Pero que significa básicamente, literalmente significa esto que está aquí. Abandono. ¿Mm? O estar alejado de lo que sea, estar alejado de algo. Mantenerse, porque también pues una palabra compuesta, mantenerse,
o estar alejado, como habíamos mencionado, que podríamos decirlo de esta forma, es mantenerse alejado por haber abandonado a alguien. ¿Ok? Eso sí, si se dan cuenta, eso no tiene que ver con una cuestión de alguna ley. Ujú. Porque ese es acabar con el matrimonio, es disolver un matrimonio por una disposición legal. De esas hay muchas, digamos que, eh, leyes que les digo, la definición, cada código civil lo define a su forma y a su manera. La psicología tiene el suyo, todos ellos tienen sus propios conceptos. Nosotros nos vamos a quedar con el que dice la palabra de Dios. Bien, ahora, en lo que respecta al divorcio se habla en los dos libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí está este concepto de lo que es el divorcio. En cuanto a lo que se refiere al Señor Jesucristo, porque fue uno de los primeros que lo mencionan, o sea, en los evangelios, y después en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, se vuelve a mencionar. Pero ya hay antecedentes importantes, como están escritas acá en Deuteronomio. Todo esto lo vamos a ver en detalle, ¿eh? En Deuteronomio 51 y Jeremías 3:8, ¿sí? Que son escrituras que ya empiezan a dar con la ley que le dio el Señor a Moisés, lo que verdaderamente y en lo que sí consiste delante de Dios el divorcio, más allá de una cuestión de tipo legal. En Deuteronomio 24:3 dice así, yo se los leo. Dice, em, voy a leer desde el 1 para entender el contexto porque es importante. Dice 24:1. Cuando alguno, varón, tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿A qué se referirá de que encuentre algo indecente? O sea, algo que está fuera de la decencia, ¿no? O sea, tenemos que entender qué concepto de decencia tenían los hebreos y con respecto a la cultura hebrea. Básicamente a que ese nuevo matrimonio se descubriera que la mujer ya había tenido una vida íntima previa, ¿sí? Y que no lo había confesado a su marido. Por eso, uno de los acontecimientos que encontramos gráficos bien puntuales acerca de lo que esto significa es lo que podría haber ocurrido precisamente con José, que ya estaba comprometido en matrimonio con María, ¿sí? Con María, la madre de Jesucristo. Si nosotros al hacer, no se salgan de Mateo porque yo se los vamos a regresar ahí, yo nada más les voy a darle lectura a lo que está escrito aquí en Mateo. No, en Mateo, no. Vamos a ver otra, en Lucas, sí. Dice así, cuando viene la anunciación de que va a ser madre María y que pues ya estaba desposada con José. Bueno, dice, una vez que se le aparece a, a José el, el ángel y que le dice, como está en Lucas, cuando le dice en el capítulo 1, María dice algo cierto, se lo dice. Fíjense qué tremendo todo lo que vamos a considerar. En el capítulo 1 de Lucas, versículo, vamos a ver, desde el 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. O sea, María, y lo recalca y lo dice, una virgen desposada. Es decir, que no había tenido nunca relaciones íntimas, pero ya estaba desposada. Es decir, estaba comprometida al matrimonio, ¿eh? Con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen
era María. Y entrando el ángel, bueno, ya le dice que va a concebir en su vientre, en el versículo 31, y dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y entonces ella le dice al ángel, está hablando con un enviado de Dios, ¿sí? Al cual no se le podía engañar, primero. Segunda, que este enviado de Dios era simplemente un enviado de parte de Dios y que Dios conocía perfectamente la condición de María, de que era virgen y de que no podía ocultarlo ante Dios, de que ella en determinado momento no fuera virgen, pero que había podido o podría haber engañado a José, ¿sí? Y que no era virgen, pero estaba desposada y que de alguna manera, ella pudiera sí casarse, que todas las señoritas hebreas de ese tiempo estaban, procuraban obedecer lo que acabamos de hacer lectura en el Deuteronomio 24, que no las echaran fuera de que ya se habían casado, porque si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 24 dice, después de que se han casado, ¿sí? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, ¿sí? O sea, que se casan esta pareja, dice, si no le agradare al varón por haber hallado en ella alguna cosa indecente, que es como lo que iba a pasar con María, que ya no era virgen, que ya había tenido vida íntima, ¿sí? Es decir, y esto va a ser importante que lo tengamos en mente mientras estudiamos este tema, que ya se hubiese celebrado el pacto matrimonial aunque no estuviera casado. Recuerden que el pacto matrimonial, como ocurrió con Adán y Eva en el huerto del Edén, es que no se casaron por una ley humana, no se casaron porque eran amigos y decidieron vivir juntos. Fue porque Dios los bendijo y los unió como marido y mujer, los bendijo y después fueron una sola carne. ¿Ok? Eso es tal como se hizo en un pacto eterno que hasta hoy tiene vigencia. Hasta el día de hoy. Es un pacto eterno. ¿Ok? Así quedó decretado y dispuesto por Dios y así sigue siendo hasta hoy. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Ven? Pero aquí en la ley de Moisés que se le dio, dice claramente que si el hombre hallare que la mujer no era ya virgen, porque cuando dice aquí que hallar en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre y punto, ahí dice, ¿no? Y ahí muchas de las mujeres que estaban bajo esta ley dirían, bueno, pues sí, está bien, bueno, yo estaba enamorada o no de ese hombre, tenía plata y por eso era mi interés, pero bueno, no importa, me puedo casar con otro, porque es lo que dice el mandamiento, la ley de Moisés. Y pero vean lo que dice a continuación, el versículo 3. Pero si la aborreciere este último por lo mismo, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra del Señor tu Dios, que te da por heredad. Fíjense qué interesante situación, porque dice, vamos a traducirlo y entenderlo. Una mujer está casada, pero ella ya había tenido relaciones anteriores, ya no era virgen. Se casa con el varón, y este varón con el que se casa descubre que no es virgen, entonces él le dice, oye, o me has engañado o no me has dicho la verdad de tu vida, pero tú ya no eras virgen. Entonces, ¿sabes qué? Yo no te quiero. Te hago una cartita de separación.
aquí está la carta y vete de esta casa porque tú no me dijiste la verdad. ¿Por qué se había tenido que tomar esa situación? Porque los hebreos sabían bien que Dios todo lo conoce y lo sabe de nosotros. Y él sabía perfectamente bien el historial sentimental o de conducta sexual de esa mujer y no se le podía engañar a Dios, porque él ya sabía, Dios, y ya sabía esa mujer, que ella ya había celebrado el pacto matrimonial sin la bendición de Dios. ¿Ok? Que ya había tenido relaciones íntimas y que ya había sido ella una sola carne con ese varón con el que ella tuvo este tipo de actividad y que delante de Dios, para Dios ya era un matrimonio. Pero es que ¿dónde estaba la ley y todo? Es que no es una cuestión de ley, es simplemente una cuestión de pacto eterno, como se le dio a conocer al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, ¿sí? Ahora, alguien podría decir, ¿y esto también opera y funciona para con los hombres? Sí, también funciona, también es lo mismo. Por ahí llegaremos a ese punto, porque con el hombre es aún más complejo que como para con la mujer. Lo vamos a entender. Bien, bueno, dice también en esta historia, en lo que estábamos leyendo, de el nacimiento del Señor Jesús, que cuando José sabe que ya está ella embarazada, y que, pues bueno, él tiene que, ahí para eso vamos a regresar a Mateo, del nacimiento de Jesucristo, capítulo 1. Fíjense cómo el Señor, dentro de todo lo que he comentado, cómo Él en su soberanía puede establecer su estrategia, por así decirlo, para que José creyera que fue engañado, pero no lo estaba, aunque María ya estaba embarazada. Es un caso único, el caso de María, pero nos va a servir mucho a nosotros como una referencia para entender bien la esencia del divorcio. Bien, fíjense, estoy abriendo muchas ventanas complicadas, yo lo sé, pero las vamos a ir aclarando. Dice, y leemos en el capítulo 1 de San Mateo, versículo 18. Vamos a leer desde ahí. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con de su madre con José, o sea que ya estaba prometida en matrimonio, ya se había hecho la petición de María con sus padres, porque eso sí se hacía en ese tiempo, y había que tener la dote, el pretendiente tenía que entregar una dote, que generalmente eran bienes personales, podrían ser, depende del estatus económico del varón, ¿no? Si tenía plata, bueno, iba a ser abundante el dote, pero también el esposo, el padre de la novia podía exigir una cierta cantidad del dote, ¿sí? Podría hacerlo, que era una manera de asegurar el futuro de su hija y de su familia. Y los varones pues procuraban generar y tener un ahorrado, una buena dote, para que si encontraban la mujer que les gustara, se enamorara y quisiera hacer vida matrimonial, pudiera conseguirlo. Entonces, en eso consistía el estar desposado, de haber hecho el compromiso de que se iban a casar. Bien, entonces dice en el 18, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que tuvieran relaciones íntimas, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que leímos en el Deuteronomio 24 que si un hombre hallaba alguna cosa indecente en la mujer, sí, ¿qué es lo que halló José de que había concebido del Espíritu Santo si no habían tenido relaciones íntimas?
¿Cómo le hizo José para hallar esto? Y eso es lo maravilloso de la estrategia de Dios. Fíjense otra vez, piénsenlo como se los estoy planteando, ¿sí? Que esto vamos a ver que es un principio fundamental para entender esto. Voy a bajar un poquito la página para aumentar la visión de ustedes, porque me interesa mucho que vayamos aclarando esto. Fíjense, otra vez se los voy a volver a decir, ¿sí? El Deuteronomio dice claramente que una vez casados y al iniciar su vida íntima, si el hombre hallaba en ella una cosa indecente, él le podía dar carta de repudio, ¿sí? Y sacarla de su casa. ¿Qué es lo que iba a hallar ese varón en la mujer que le pudiera extender una carta de repudio? ¿Qué sería? A ver, para saber yo que sí se va entendiendo. ¿Qué? Con la mujer. A ver, ¿quién me dice? El bien. No, no, otra cosa. A ver, otra opinión. Les voy a decir que ya no era virgen, ¿ok? Que el hombre hallara que ya la mujer no era virgen. Obviamente que ya había tenido relaciones íntimas. No estamos hablando que ese tema lo vamos a tocar en caso de que haya habido un abuso, ¿sí? Involuntario, que eso también lo tenemos que analizar en la cuestión de la disfuncionalidad en el matrimonio, ¿ok? Que fue seducida, que fue engañada, que fue abusada, como quiera que sea. Lo vamos a ver, pero ese todavía no entramos en ese tema. Aquí es que según la ley de Moisés, es que si encontrase que la mujer no era ya virgen y que se hubiera ya casados, al tener intimidad, el hombre descubriera que la mujer no era virgen, es porque ella lo había engañado y hubiese dicho que no era virgen, que era virgen, perdón, y que ya se casaron. Y pues fue una mentira, me explico, según la ley de Moisés. Pero en el caso de José y María, José, como leímos, se halló que había concebido del Espíritu Santo, pero ¿cómo es que José halló que era del Espíritu Santo? Porque María le tuvo que haber dicho para que ella no le fuera dada la carta de repudio, porque José, si María, siendo su comprometida, en el matrimonio, que ya estaban desposados, le dice, José, tengo algo que decirte. Y eso está escrito en los evangelios. Me pasó algo a mí. ¿Qué pasó, María? Desposados, prometidos en matrimonio, pero todavía no tenían relaciones íntimas. Dice que se me apareció un ángel. ¿Cómo? Sí, se me apareció un ángel hasta me dijo su nombre y me dijo que yo iba a ser embarazada por obra del Espíritu Santo y que mi vientre iba a crecer un bebé que se iba a llamar Jesús, que sería el Mesías Redentor, porque esa era la profecía, ¿sí? Isaías lo dice muy bien en las profecías del advenimiento del Mesías. Y bueno, obviamente que cuando le dice eso José a María, de que se le había aparecido un ángel y que le dijo que estaba embarazada y que ellos nunca habían tenido relaciones íntimas, ¿cómo creen que reaccionó José? ¿Cómo reaccionaría hoy una... ¿Me explicó? Pues obviamente que no le creyó. Y eso lo entendemos porque dice en el 19, José su marido, como era justo, ¿sí? Es decir, que obedecía la ley de Moisés, ¿sí? Él decide algo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José decidió eh, pasar la vergüenza
¿sí? El pasar por el señalamiento de sus paisanos, porque ellos vivían en Nazaret, que era un pueblito chiquitito, donde todos se conocían, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? A pueblo chico, pasiones grandes, ¿no? Hola, hola, Lore, ¿cómo estás? ¿Sí? Y que obviamente que, pues sí, sabrían que si estaba ya embarazada María, que le iba creciendo la pancita y que la había abandonado José, ¿qué habrían pensado, no? Pero en un acto valiente, honesto y que el que fuera señalado de torpe o, ¿cómo diríamos nosotros? Pues de que María estaba embarazada de otro varón y que él hubiese aceptado eso, hubiera aguantara la humillación, la vergüenza y que la etiqueta de que lo señalaran ahí en el pueblito, dice, y que toda la familia de él y de ella le dijeran, pero José, ¿cómo se te ocurrió aceptar a tu mujer embarazada por otro hombre? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Vas a permitir que eso suceda? Pero aquí dice que como él era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, ¿qué solución llegó José? Que la iba a abandonar estando desposados por el embarazo de María. Que eso es lo que sería la definición de divorcio, ¿sí? De divorcio según lo que leímos en la traducción que está ahí en su manual, alejarse o abandonar de una relación matrimonial, ¿sí? O sea que se estaba divorciando José de María, aunque todavía todavía estaban comprometidos, no habían tenido relaciones íntimas, pero ya la estaba abandonando. O sea, se estaba divorciando de María, aunque todavía no estuvieran teniendo vida íntima. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de cómo está esto? ¿Ok? A ver, me gustaría que esto quedó claro. Si tienen alguna pregunta, algo que estén pensando que lo solucionamos, no hay problema. Ujú. ¿Se dan cuenta del problema? O sea, como lo estoy examinando, ¿qué pasaría por el corazón y los sentimientos de José? Porque sí se amaban, ¿no? O sea, de que se amaban. Ahora, María era una adolescente cuando se casaron en matrimonio, desposados, era una adolescente por el simple hecho de que María tuvo más hijos, que fueron los hijos ya de José, por lo menos 5 hijos más, tres varones y 2 mujeres, que fueron los medios hermanos del Señor Jesucristo, que hasta está la lista de los nombres de los varones, bueno, de uno de ellos, principalmente Jacobo, y que generalmente en ese tiempo los varones se casaban ya de mayor edad que las mujeres. Todavía en el Oriente Medio se sigue siguiendo esa costumbre, que se casan con adolescentes los varones ya grandes, pero era para que ahorraran dinero y tuvieran suficiente como para mantenerla. Bueno, así es como pensaban, ¿no? Y es la cultura antigua, así lo hacían. Entonces José ya tenía su edad promedio de varón adulto, maduro, que probablemente andaría cercano a los 30 años o más de edad y que María tendría aproximadamente se calcula entre 13 a 17, 18 años de edad, más o menos. Se calcula que esa edad tendrían, ¿sí? Entonces, cuando ella le dice, vino un ángel y me dijo que estoy embarazada, pues obviamente que José le dice, no, 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 tú ya me engañaste con alguien. ¿Cómo va a ser eso? Que venga un ángel y te diga, mira, qué fácil, cómo te está saliendo. Pero a pesar de eso, yo te amo. Y ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así y después seguimos hablando. No le dio sus planes. Estoy haciendo toda un drama, una telecomedia de esto, ¿no? Pero así debió haber sucedido.
Y en la noche, dice, para esa noche, él planeó que la iba a dejar secretamente. O sea, secretamente, ¿cómo? Que nadie se diera cuenta. De repente ya no estaba José en el pueblo. Se fue. Y seguiría el embarazo de María. Y así no le podrían inculpar a ella de, de que podría ser desechada o de que tuviera la carta de repudio. No dice que José le iba a dar carta de repudio para cumplir la ley. No, sino que para no infamarla, eso significa, para no infamarla, porque era una infamación que les dieran a las mujeres una carta de repudio o, digamos, en nuestros tiempos, un acta de divorcio. ¿Ok? Entonces, para que no le diese esta acta de divorcio a María y que fuera señalada y la repudiara otro y otro y otro y así, y estas mujercitas generalmente, que a veces lo hacían, como la mujer samaritana, que había tenido 5 maridos, pues ella ya tenía colección de cartas de repudio. Ya, o sea, la moral de esa mujer ya se había endurecido, ya no le interesaba. Por eso es que iba al mediodía a sacar el agua del pozo, porque a esa hora del mediodía no iban las mujeres porque ya hacía mucho calor, e iba ella sola a recoger agua al pozo allá en Samaria, que es cuando se le encuentra el Señor Jesús. ¿Sí? Y Jesús le dice, le toca el punto. Ahí lo vamos a analizar, porque todo eso tiene que ver con esto, con este caso. Bien, entonces José dice, me voy, no le doy carta de divorcio para que ella quede liberada y me echen a mí toda la responsabilidad de que yo abusé de ella, la obligué, no me casé bien con ella, nada más me quería burlar de ella y la dejan en paz. Y ya, yo me voy, ¿ok? No me van a encontrar. Ya había hecho sus planes, ya había dicho eso, porque lo que encontramos en el fondo de esta historia es que José la amaba y él prefirió sacrificarse. Por eso, para no infamarla. Bien. Entonces sigue la historia en el 20 y vamos a ver cómo es que el Señor maneja esta situación única y compleja, porque pues solamente ha habido una virgen que fue embarazada por el Espíritu Santo. Es un caso único. ¿Mm? Bien, aunque ahí vamos a encontrar cosas sumamente interesantes. Bueno, dice aquí, seguimos leyendo. 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y ahí vemos la soberanía y la supremacía del Señor para manejar una situación que él ya había decretado y profetizado desde con Isaías, que una virgen iba a concebir, porque era necesario que esta mujercita no participara en este embarazo, la naturaleza del varón, la naturaleza adámica, sino que fuese directamente el Espíritu Santo que hiciera que concibiera en su vientre al Señor Jesús sin que tuviera una herencia de carne, una herencia adámica. ¿Me explicó? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? A ver, los veo con mucha cara así como de que lo están pensando mucho. Ujú. ¿Vamos bien? A lo mejor nunca se habían puesto a pensar en esto. Bien, ok. Bueno, qué bueno, me alegro. Seguimos entonces. Dice, y le dijo el ángel en sueños, José, hijo de David, le recuerda su genealogía. Punto importante. A ver, José, tú eres descendiente del rey David. Y el rey David, tú lo sabes bien porque eres hebreo, conoces la Torah perfectamente y tú sabes que el Señor, mi Señor, él dice el ángel, hizo un pacto con David de que de su descendencia vendría el Mesías, porque tú perteneces a la tribu de Judá y tu prometida María también viene por otra línea de otros descendientes de la tribu de Judá, y es el tiempo para que nazca el Mesías Redentor. Por eso
es que el Señor ha determinado que ella es la mujer que ha elegido el Señor, porque así los marcan los tiempos, las situaciones de todo, políticas, históricas, de etnia, de cumplimiento de los tiempos futuros, que tenía que ser ella. Entonces, ahí le está diciendo el ángel, José, el Señor dice que tú que eres del hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo de que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sí? Y fíjense cómo, otro punto interesante, cada palabra aquí tiene mucho peso, porque dice al final del 20, no temas recibir a María, tu mujer, pero si todavía no tenían relaciones íntimas y todavía era virgen, y el ángel ya le está diciendo que es su mujer. ¿Por qué? ¿Por qué el ángel le dice a María que ella es su mujer, José? Esa está buena esa pregunta, ¿no? A ver, a ver, alguna teoría. Díganme algo, por favor, ya me están angustiando, que no me dicen algo. Él conoce, ellos conocen la eternidad, ellos conocen que ya lo iba a ¿Quién? aceptar, ¿Quiénes ¿sí? ellos? Digamos el ángel, ellos Bueno, habitan la eternidad, entonces no conocen lo que iba necesariamente. a suceder. ¿Conocen las profecías? Sí, sí, hasta cierto punto, pero sí. Está bien, Clau. ¿Alguna otra observación? Puede ser, doctor, que el desposorio, dentro de lo que es la ley, o sea, la costumbre judía, era un Ajá. compromiso ya formal de casamiento. Era prácticamente como estar casados, pero no viviendo juntos. Era como Sí, sí, la claro. persona ya, o sea, Es, como que ya es como estaba sellada para esa persona, no había es vuelta como el atrás. anillo hoy, ¿no? Algo, El anillo de compromiso. Sí, hoy. claro, pero Sí, pero era como era como algo muy estable, ¿no? sí, 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 sí. Pero aquí fíjense bien la pregunta que estoy haciendo. ¿Por qué el ángel, y no iba a decir una mentira, por qué ya le dice a José, el ángel, y dice, no temas recibir a María, tu mujer? José le podría, sí, pero estaba soñando, no le iba a contestar, pero supongamos que José podría haber dicho, ¿cómo que es mi mujer si todavía no tenemos relaciones íntimas? ¿Y por qué dice el Señor que ya es mi mujer si todavía no nos casamos formalmente en la celebración, en la boda? Pero delante del Señor, ya era su mujer. Doc, puede ser ¿Mm? otra teoría, ¿no? No sé. Puede Sí. ser que en tu corazón ya la había aceptado como tal. Esa es buena respuesta. Sí, y en parte sí es correcto, aunque todavía no hubiese la relación íntima, carnal, física, pero el amor, por eso dice que era un hombre justo, por el amor que le tenía a María, él, ese amor que superaba aún lo físico, porque él prefirió pasar la vergüenza de ser señalado y superó lo físico de la relación íntima. Y lo que el Señor quería ver de ese varón es que a pesar de lo que él iba a vivir en la sociedad de su entorno, él la aceptara así, hasta ese momento embarazada de otro varón. ¿Y qué es lo que estaba uniendo a José y María? La esencia de Dios mismo, de un Dios que es amor. O sea que la presencia de la esencia de Dios que es amor ya estaba presente en el noviazgo, en el compromiso de José y María. Y el Señor sabía que el amor y la intensidad del amor de José era tal que delante del Señor la esencia de él, de un Dios que es amor, ya la tenía en su corazón José y ya lo tenía en su corazón María, y que él estaba dispuesto a sacrificar su prestigio, su hombría, su dignidad,
de que esa esencia, ese amor sufrido, que todo lo soporta, que todo lo cree, él estaba dispuesto a sacrificar y decir, me quedo contigo aunque me digan lo que me digan y aquí me aguanto porque te amo. No sé si ya tuviste una relación con otro varón, pero yo me quedo. Por eso es que el Señor me dice, este varón en realidad tiene mi esencia de amor en él, ha decidido sacrificar su ego, su orgullo de varón, y yo veo que este es el matrimonio en el cual yo me voy a manifestar y ese bebé va a nacer en ese matrimonio. Son los padres indicados para el Mesías Redentor, porque el amor triunfa y cubre multitud de pecados. ¿Sí? Sí, Miguel. Sí, Miguel. Sí, es una confirmación que le hacía el ángel a él, para que estuviera con plena convicción y certeza. Claro. Eh, Sí, y que sobre todo por una cosa, porque no estaba lleno del Espíritu Santo José como para discernirlo. Él simplemente, por eso es que recurre a un sueño, el Señor, que es, finalmente sí es por medio del Espíritu Santo que ese sueño se manifestó en José, ¿ok? Y le dice, este bebé que va a nacer es engendrado por el Espíritu Santo. Obviamente que José, que conocía las profecías, automáticamente se remite a Isaías capítulo 11, dice que un niño con una virgen concebirá, un hijo nos es dado, varón, y todo lo que dice en otra escritura de Isaías, que comerá mantequilla y miel, y que su nombre será Emmanuel, que es Dios con nosotros, y le viene a José esa escritura y dice, sí, entonces María, mi novia, es la elegida por el Señor, porque ya después que se le apareció el ángel, él empieza a recordar las escrituras y dice, aunque no hemos tenido relaciones íntimas, pero y que a pesar de que ella ya está embarazada, y que fue la intensidad y la fuerza de mi amor que me hizo mantenerme ahí y que yo no la iba a dejar infamada, que yo me iba a sacrificar sin que él todavía tal vez ni tuviera plena conciencia de que era la esencia de Dios, de un Dios que es amor, que estaba dispuesto a sacrificar él, que se queda con María. Y por eso es que cuando el Señor ve esa decisión de José, dice, sí, este es el varón que yo necesito. ¿Me explicó? No lo hizo, no lo echó en menos, no abusó de la, pues, ahora sí que del buen corazón de José. Vio el sacrificio de José, lo que estaba dispuesto a hacer. Y cuando un matrimonio tiene esta base, cuando un matrimonio tiene esta solidez y esta consolidación en la fe en el Señor, antes de casarse está por encima de cualquier otra cosa, está gobernando ya la esencia del amor de Dios en un par de novios, entonces ese matrimonio va a ser bendecido, porque ya son delante del Señor marido y mujer, aunque aún no hayan tenido relaciones íntimas como José y María. ¿Me explico? Es la fuerza del amor. Es la fuerza que une a una pareja conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esto es hermoso. Bien, ojalá alguien, no sé si exista o no, pueda hacer una historia de amor real, verdadera, de esta relación de José y María. Pero es hermosa esta historia de sacrificio, de un amor sacrificial, ¿no? De un amor, el temor y la vergüenza, tal vez el temor de María de que me creerá, no me creerá. Yo lo amo con todas mis fuerzas. Y Señor, tú sabes que yo no he tenido ninguna relación con nadie, que yo soy virgen, pero le tengo que decir que estoy embarazada. ¿Cómo se lo puedo explicar? Y llega a la conclusión, me voy a manejar con la verdad.
¿sí? Me voy a manejar con la verdad, porque la verdad nos hace libres y la verdad siempre prevalece sobre la debilidad humana. ¿Mm? Y José, con lo que ya he mencionado, ya estaban listos para que esto sucediera. Todo esto que estoy diciendo estamos poniendo el fundamento para captar la magnitud de lo que es el divorcio. ¿Me explicó? Pero es necesario que lo analicemos a esta profundidad. ¿Ok? Bueno, luego dice, este, y darás a luz un hijo, hasta el sexo le anuncia, y todavía no había, todavía no existían aparatos como hoy, ¿no? Pero va a ser varón y vas a tener un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Sí? No me acuerdo si a ustedes les comenté lo que significa el nombre de Jesús para los hebreos. ¿Sí? A ver, ya me congelé yo, creo. Ya me escucharon lo que les dije hace un momento, lo que Sí. significa para los hebreos el nombre de Jesús. No sé si a usted se los dije. Puedo- No, ok. No, grupo. A ver, se los digo. Está mucho tu voz. A ver, dinos. No, no te escuchamos. Ya se congeló otra vez esto. A ver, vamos a ver. Se fue el internet de acá. Bueno, ya estamos. Bueno, regresamos. Sí, habías dicho algo, Debbie, fue cuando se cortó. Sí, sí, también acá se nos fue. Se va cada rato. Este grupo, Doc, Ajá. no fue en este grupo, así que ellos no han escuchado lo de Jesús, el nombre. Ok. Sí te acuerdas entonces que lo dijimos. Bien, les voy a decir lo que significa. Ustedes saben, por ejemplo, de Caleb, ¿no? De los espías, que Caleb significa perro. No, pero ¿cómo le pusieron perro a una persona? Bueno, pues sí, así lo usaban. Bueno, en la estricta traducción del hebreo, del nombre hebreo de Jesús, que es Yeshua, Yeshua, como lo pronuncian, significa caballo, ¿sí? En términos, sí, significa caballo. Pero ¿cómo que significa? ¿A poco que el Señor Jesús le decían caballo? No, es que no era el animal, era lo que representaba el animal. Como en Cantar dice, paloma mía, amiga mía, ¿no? O sea, paloma mía. O como el Espíritu Santo que descendía en forma como de paloma, no era algo negativo, sino que era lo que representaba el caballo, porque el caballo era un animal considerado como muy noble, porque es el que muchas veces hacía que se ganaran las batallas, porque los ejércitos llevaban a sus caballos y los jinetes iban montados en el caballo, y que eran los que siempre generalmente les ganaban a los de los que iban de a pie. Y el caballo es el que muchas veces resistía herido toda la batalla, y a pesar de estar herido y recibir muchas lesiones en la batalla, se mantenía firme y no se iba, no huía, sino que se mantenía bajo la orden de su jinete. Y aunque si el jinete salía herido, estaba aún muerto, el caballo resistía y se acababa la batalla y regresaba a su lugar al jinete muerto o herido, lo regresaba en un animal noble. ¿En qué se convertía? En el salvador del jinete, resistiendo la batalla, el fragor de la batalla, al frente del ejército, presentando ahora sí que el pecho para que recibiese las heridas. ¿Me explico? En ese sentido es como se entendía el nombre de Jesús, el Salvador.
Así sería entendiendo la connotación. Ah, si este hombre se llama Yeshua, el caballo salvador, sí. Oye, qué hermoso nombre, ¿no? Qué fuerte. Por eso cuando en las profecías dice Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y que finalmente él, cuando regrese, el Señor Jesús va a regresar montado en un caballo blanco, pero ya como jinete y ya no como caballo, en el Apocalipsis, ¿sí? Que está profetizado que así va a regresar, ¿ok? Entonces no era un nombre despectivo ni mucho menos, ¿no? Al contrario, era un nombre que era de una gran significado. Por eso es que le dice, y llamará su nombre Salvador o caballo, como lo traducían. Pero ya entendemos por qué. ¿Mm? Y está bien, que el que es capaz de sacrificarse por su jinete. ¿Ok? Bueno, después dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, es decir, a sus jinetes de sus pecados. Ujú. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvieron relaciones íntimas, porque eso significa conocer en la escritura. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué no tuvieron relaciones íntimas José con María si ya estaba embarazada? Dice, pues si ya está embarazada, pues qué problema hay, ¿no? Por una promesa que se iba a tener que cumplir. Bueno, vamos a un descanso de unos minutos. Tengo que hacer algo ahorita. Vamos 5 minutitos y regresamos inmediatamente a la segunda parte. Bien, bueno, pueden apagar cámara de eso y regresamos. Excelente, correcto. Continuamos con nuestro análisis que estamos haciendo de esta interesante inicio que vamos a entender bastantes cosas, bastantes significados para, como dije yo al principio, captar la magnitud de lo que es el divorcio, ¿sí? Es necesario entender esto, porque cosa muy diferente que hubiera ocurrido en la cuestión de Adán y de Eva, pero eso en su momento lo hablaremos. Aquí nos interesa mucho esto primero, en este matrimonio. Bueno, habíamos hecho el análisis primero de lo que se estableció en la relación entre José y María y los antecedentes tan importantes que se dieron en esta situación. Cuando nosotros también tenemos en esta lectura, y esto está ahí en su manual, de que ya empezamos a estudiarlo, en la versión corta que les dije al principio que les había yo enviado esa versión, que es la que estamos ahora consultando, que está al principio del manual, ahí leímos la definición de lo que es divorcio. Voy a volver a abrirla, porque aquí la tenemos, para que la podamos ir leyendo juntos. Aquí está. Oye, bueno, sí, vamos a compartir pantalla. Esta es y esta es. Ahí está. ¿Ok? Aquí está. Dice aquí en la escritura está que a nosotros lo que nos interesa es, déjenme ver, que esto es la introducción. Bueno, no, esto aquí ya es entrar un poco en el detalle, pero si lo de José y María después por acá en el manual se toca, sí, no, vamos no, prefiero no meternos ahorita ahí, sino después, lo vamos a dejar aquí pendiente. Pero aquí de esto les voy a pedir que también puedan después dar una lectura, ¿ok? Vamos a cerrarlo porque no
no alcance el tiempo para ver esto. Lo vamos a ver después. Excelente. Entonces vamos a continuar. Siguiendo la situación de este primer matrimonio, encontramos otro matrimonio, ¿sí? Que también nos va a ayudar mucho para ir entendiendo la configuración del matrimonio a la luz de la Escritura, que es el caso de Zacarías y Elizabeth, que esto también viene descrito muy bien pero no en este capítulo, perdón, en este evangelio, sino en Lucas. ¿Sí? Vamos al Evangelio según San Lucas y vamos al capítulo 1 de Lucas. Porque algo más o menos parecido haya ocurrido con Zacarías y con Elizabeth. Pero vamos a ver que hay una variante, pero lo común, lo que une a estos dos matrimonios es que los dos son matrimonios, ¿sí? Los dos, tanto el José y María, que ya vimos su caso, que están comprometidos, pero ya con Zacarías y Elizabeth la situación es diferente. Dice el 1:5 de Lucas, el antecedente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Fíjense, un sacerdote, es decir, un varón consagrado a las cosas de Dios. Está bien. De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, que de todas maneras, el sacerdote y ella provenía de una línea sacerdotal. ¿Ok? Provenía de una línea sacerdotal. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Ok? Eran obedientes a la ley, estaban él en el sacerdocio, ella provenía de una parentela sacerdotal, que no era cualquier cosa, y dice también, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es decir, aquí nosotros vemos la configuración de otro tipo de matrimonio. Comprometidos con la obra, caminando en la obra de Dios a esa manera, él como sacerdote y ella siendo una buena creyente en la Torá, practicante de la ley, como debe de ser, y que ellos, bueno, eran justos porque dice que cumplían todos los mandamientos, como José también era justo. Dice 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. No dice la edad, pero yo suponemos que ya eran mayores, ancianos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, y fíjense que uno de los mandamientos que hay, que los varones lo tenían muy presente, es que si su mujer era estéril, le podía dar carta de repudio, ¿sí? La podía desechar. Y que este hecho de desecharla a su mujer porque ella era estéril, era aceptado como un divorcio a la luz de la ley de Moisés. Porque ¿cuál era uno de los propósitos de que la humanidad tuviera hijos? Darle hijos también a Dios. Entonces era tomado como una afrenta delante de Dios que una mujer no pudiera embarazarse. ¿Ok? Y eso es justamente, y a ellos, a pesar de estar en el sacerdocio, Zacarías podría haber repudiado a Elizabeth, pero no lo hizo porque volvemos a encontrar el mismo elemento que encontramos en el caso de José y María, que era el amor que los unía. Aquí encontramos que a pesar del sacerdocio, de que él tenía todas las de la ley, ahora sí que para repudiar y dejar a Elizabeth porque era estéril, y no lo hizo, encontramos que el mismo elemento en común que unió a José en su condición y a este matrimonio en su condición era el amor de Dios entre ambos. Esto es algo que nosotros como consejeros, como orientadores, como instructores, como papá y mamá, como lo que sea,
nosotros debemos de discernir y entender que lo que está uniendo a una pareja es la presencia de Dios a través de la relación de amor que tengan. ¿Ok? Que perdona, que es sufrido, que no es jactancioso, no tiene envidia, no tiene celos. Y cuando nosotros vamos pudiendo discernir que todos esos elementos de lo que está compuesto el amor, como lo describe Pablo en la carta a los Corintios, ese matrimonio sí está dentro de lo que corresponde a la configuración espiritual del Señor manifestada en su amor de esta pareja, del matrimonio que tengamos. ¿Sí? Es una fórmula que no falla para que ustedes puedan detectar que en una pareja sí existe un amor de Dios entre ellos. ¿Ok? Puede ser que haya oposición de las familias, puede ser que estén ellos sujetos, como le pasó a José, y fíjense, en el caso de José, no crean que sus paisanos en el pueblo no dejaron pasar por alto eso, ¿eh? Ellos sabían, el pueblo sabía que Jesús no era hijo de José, y inclusive al Señor Jesús, las gentes del pueblo le pusieron un apodo. Esto es histórico, está escrito en crónicas antiguas. Y a Jesús le pusieron el apodo de que era Yeshua ben Pantera. Así es como le decían a Jesús. Yeshua ben Pantera. ¿Qué significa eso? Bueno, Ben en el hebreo significa hijo. Yeshua, ya les dije el nombre, ¿no? Yeshua o caballo, pero bueno, ya dijimos el significado. Yeshua Ben, era Yeshua, hijo de Pantera, que es como se va a pronunciar, Pantera, era el soldado que era el jefe de la guardia romana en el pueblo. ¿Sí? Que eran soldados, y como soldados eran abusivos, eran gente no muy buena, y que, eh, pues bueno, lo acusaban de que, a ella la acusaban de que el hijo que tenía María no era de José, sino que era de ese soldado, y que por lo que ustedes quieran, por miedo, o porque, bueno, porque pues sí la amaba, pero aguantó la vergüenza y todo, pero a Jesús ese era el apodo que arrastró toda su vida ahí en el pueblo mientras vivieron en Nazaret, antes de su ministerio. Por eso dice que él no pudo hacer ningún milagro ahí en su pueblo, porque no creían en él precisamente por esa marca que Jesús arrastró y sufrió durante toda su niñez, su infancia, su adolescencia y su adultez hasta los 30 años de edad. Él, él arrastró eso. O sea que Jesús fue partícipe del rechazo social y del el señalamiento, porque totalmente fuera de lo que es la verdad de Dios, sí, él padeció eso. Él sufrió eso, ¿no? Y José y María aguantaron toda ese etiqueta, esa marca social, sí, la aguantaron. Es más, Jesús tuvo que aguantar el repudio de sus propios hermanos, hijos de José, ya hijos de José. Y habíamos comentado, porque ahí terminó el comentario de la otra sesión, que el Señor, bueno, en el caso de José, que tuvo que resistir esta situación, cómo fue que habíamos terminado. Déjenme, ahorita se me acaba de ir lo que les iba a comentar. Bueno, ahora, en un momento más seguro lo voy a recordar. Pero esta decisión de convivir, como la decisión de Zacarías de seguir unido a Elizabeth, que decidió no repudiarla por su esterilidad, y no le hicieron variar su comunión con el Señor en sus términos sacerdotales de Zacarías y en su situación de la fidelidad que le mantuvo Elizabeth a su esposo, aunque ella sabía su condición, y con el temor de que ella podría ser repudiada en cualquier momento. Pero ya eran de edad avanzada, y ahí encontramos
evidencias del amor genuino que debe unir a un matrimonio o a una pareja, a pesar de las críticas o de todos los señalamientos que podrían haber tenido. ¿Ok? Bueno, aquí dice, y seguimos la lectura, en el 9. Bueno, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y también a él se le aparece un ángel en el 11. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Claro, o sea, que cuando veamos un ángel, pues a quién no le va a dar temorcito, ¿no? O sea, a cualquiera de nosotros nos pasaría. ¿Ah? O sea, que, ay, ¿qué es esto? Y no creo que debe haber sido una aparición muy desprovista de algo impactante, ¿ok? Porque dice que le dio miedo. Si hubiera aparecido como un varón común y corriente, a lo mejor ni se daba cuenta que era un ángel, pero no, sí le impactó a Zacarías. Y dice el ángel, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y fíjense, si ya eran avanzados de edad, que desde jovencitos estaban casados, ¿cuánto tiempo tardó en que esa oración fuera contestada? Y luego nosotros nos desesperamos, ¿no? A ver qué decirles a los desesperados que luego nos dicen, ¿cuándo me va a contestar el Señor esta oración? Se va a tardar lo mismo que Zacarías. Lee la Biblia. A que aprendamos paciencia. Sí, toda su vida orando, Señor, ¿cuándo vas a dar un hijo? Señor, no te olvides, tú prometiste, Señor, la sanidad, Señor, esto y lo otro. Aprendamos. Yo creo que tuvo más paciencia Zacarías que Job. La verdad, tuvo más paciencia Zacarías que el mismísimo Job, ¿no? Porque Job, a pesar de estar enfermo y todo lo que le pasó, bueno, sí fue paciente en su forma, pero la de Zacarías es admirable que no se haya separado, pudiendo haber rechazado a Elizabeth y no lo hizo. Y eso es lo que Dios busca en un matrimonio firme, que no va a tener la situación de ser de que se abandonen, es decir, que se divorcien. ¿Ok? Conste que todavía no había redención, todavía no había nada que estuviera a la presencia ministerial de Cristo, todavía no. Sin embargo, ya estaba la presencia del Señor allí a través del amor. Y esto es una noticia maravillosa para nosotros, que cuando en una pareja de novios existe un amor genuino, santo, puro, sin llegar a la fornicación ni nada, y que pasan por muchas pruebas, como decía yo, oposiciones de la familia, críticas, que situaciones de la vida y pretende separarlos, pero que nosotros podemos discernir que sí les está uniendo un amor genuino, entonces podemos empezar a tener la seguridad de que sí es la voluntad de que esos chicos sí se estén casando y que es la voluntad de Dios. ¿Ok? Esto es importante saberlo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ok? Bien, gracias, Miguel. Gracias. ¿Vamos bien? Lore, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? Clau, ¿vamos bien? Por ahí también esperemos que esté Paulita presente, que a lo mejor sí. Bueno, continuamos, dice también en la lectura, hasta también le da el nombre, gracias Pau y Luz, les da el nombre también como se lo dio al Señor. Y esa es una buena costumbre que tiene el Señor, ¿no? Que cuando Él conoce su linaje, Él les pone nombre antes de que nazcan, como le ocurrió a Jeremías también, que ya lo conocía aún antes de que fuese concebido, ya sabía de él, antes de que fuese formado en el vientre, inclusive Jeremías, y ya sabía que iba a ser profeta, ya sabía todo lo que tenía que hablar y decir, antes que fuese formado en el vientre, Jeremías. Antes que Jesús naciera, ya tenía nombre desde las profecías de Isaías. Antes de que naciera Juan, ya tenía nombre Juan. O sea, ahí vemos la presciencia o el conocimiento anticipado de Dios de las cosas. Él conoce nuestro nombre verdadero, auténtico, que ya tenemos.
desde antes que fuésemos formados en el vientre. O sea, que el nombre que nosotros tenemos es un nombre de etiqueta humana, sí, porque así nos pusieron nuestros papás, ¿no? Pero el nombre eterno y auténtico por el cual seremos reconocidos, Dios ya lo tiene, que nos va a ser revelado, dice en Apocalipsis, que nuestro nombre está escrito en una piedrecita blanca y nos va a ser dado esa piedrecita y nos va a decir, este es el nombre que te di antes de que fueses formado en el vientre de tu madre. Y así yo te nombraré por la eternidad. Qué bueno que tenemos un nombre diferente. ¿Cuál será? No lo sé. A quienes sí se los revela el Señor es a ciertas personas y a algunos, por ejemplo, a los que ejercen el ministerio de profeta, ellos sí saben el nombre que tienen dado por Dios antes de que sean concebidos. Nosotros conocemos varios casos, ¿sí? Y uno de ellos es un hijo de nosotros, que nos dio el nombre antes de que naciera nuestro hijo y nos dijo, le vas a poner este nombre a este hijo. ¿Y qué ministerio tiene hoy? De profeta. Pero no son frecuentes. Es por casos que el Señor sabe, es potestad de él. Bueno, no por ser nosotros, es potestad y autoridad de él. Bueno, dice que siguiendo en esto, que el ángel le dice a Zacarías, no temas porque ha sido oída tu oración. Y 14, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Fíjense, y esto nos va a servir a nosotros, mucho, que lo vimos, pero algunos de ustedes no han llevado ese módulo, que es el de procreación y embarazo, pero cómo es que el Señor puede llenar del Espíritu Santo a un bebé en el vientre de la madre, porque ese fue el caso de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Puede suceder hoy en día? Sí, sí puede suceder. Claro que sí. Mm. Y así fue el caso de Juan, porque se lo mandó a decir el Señor. Y dice en el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y el 18 dice Zacarías al ángel, se le dice a que se le ha aparecido en el 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y ahí está otra situación que nos enseña mucho ya de una relación así, matrimonial. Esto puede suceder en matrimonios que hay en la congregación, que ya tienen años de casado y que pretendan separarse, ¿sí? Que después de tener años de matrimonio y todo, y ya se quieren separar. Y bueno, ¿y qué pasó con todos esos años? ¿Qué hubo con ellos? Porque se apagó el amor. O tal vez no había un amor porque Dios no estaba manifestado en el corazón de ellos. Y ya viejos se quieren separar. No se amaron conforme al amor de Dios. Se amaron conforme al corazón de los hombres. ¿Ok? Y eso se tiene que solucionar. Y sí, sí se puede solucionar. De eso se trata este módulo, que vamos a encontrar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Vamos bien? O sea, que no nos llene de sorpresa que después de muchos años alguien, un matrimonio, se quiera separar. Y que, pero ¿cómo no? Tiene que seguir por costumbre o por quedar bien con los hijos, con la sociedad, por intereses económicos, por el valor de una propiedad, por lo que ustedes quieran, pero aparentan que se aman y que son un matrimonio. Pero ellos ya se divorciaron en su hombre interior de su cónyuge, aunque vivan juntos, aunque compartan el mismo techo y duerman en el mismo lecho, ya están separados. ¿Ok?
Y esto no es la voluntad de Dios. Y ni tampoco es la voluntad de Dios que sí se vayan. Bueno, pues ya que se vayan. No, 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 momento. Esto tiene que entenderse bien para restaurar esa relación. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Dice después. Seguimos leyendo del caso de ellos. Bueno, le dice que esta incredulidad de Zacarías, cuando le dice con ese razonamiento humano, dice, a ver, mi estimado ángel que se me ha aparecido, creo que usted ignora lo que es la biología, porque usted no tiene cuerpo, nada más es espíritu con alas, pero usted no sabe nada de lo que es la vejez, ni lo que es cuerpo cansado, y que mi mujer ya no ovula, ¿sí? No ovula, no ha ovulado nunca. Le dice, mi mujer es de edad avanzada, y como que se le borró el disco a Zacarías de lo que había ocurrido con Sara y con Abraham, que la rejuveneció. ¿Dónde estaba el sacerdocio de Zacarías? Porque era un profesional de la religión, pero no tenía la convicción de fe de lo que Dios puede hacer con alguien. Y eso es lo que nosotros debemos ser los primeros, convencidos de lo que Dios es capaz de hacer, aunque haya un caso de esta naturaleza. ¿Ok? Bien, vamos bien. Dice después, eh, no, es que ya no se puede. El ángel tiene que decirle en el 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Le tiene que decir el nombre, el mismo que se le había aparecido a María, que estoy delante de Dios y he enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Te vengo a dar una buenas noticias. Es decir, sería de esta otra forma, se los voy a decir, que el Señor me ha enviado a hablarte y predicarte el evangelio. ¿Sí? Te vengo a dar buenas noticias, vengo a predicarte el evangelio. Entonces, cuando nosotros tenemos matrimonios que detectamos que el amor está envejecido y está empezando a oler a rancio, porque se ha pagado por cualquier situación, problemas con los hijos, problemas económicos, y ya empieza a menguar, y que sí hubo un amor auténtico, hay que predicar, a pesar de los años, el evangelio del amor de Dios nuevamente a ese matrimonio. ¿Ok? Y bueno, dale la buena noticia. ¿Qué importa que hayan pasado los años que han pasado? ¿Qué importa que los cuerpos ya tengan arrugas y tengan cicatrices y que exceso de peso, falta de pelo, lo que ustedes quieran? El espíritu no tiene nada que ver con el cuerpo, porque el espíritu no envejece, es eterno. ¿Ok? No tiene que ver eso nada con la edad. Porque el Señor, imagínense que viera nuestro cuerpo más que nuestro espíritu. Acuérdense que Él ve a su Hijo en nosotros, que estamos revestidos de Cristo y que eso es lo que Él ve. No ve a nuestras personas. Nuestras personas es lo de menos porque estamos y habitamos en un cuerpo bajo corrupción que se está envejeciendo y que se va a acabar su tiempo, pero lo que prevalece es la eternidad en el espíritu. Y eso es lo que tenemos que aprender, inclusive a vernos entre nosotros mismos también. ¿Ok? Entre nosotros mismos también tenemos que vernos así. Aprendamos a ver y a discernir y ver con los ojos espirituales el espíritu de nuestro cónyuge. Veamos su espíritu y no lo físico, ni la cuestión de la mente. ¿Ok? Y Dios va a poder obrar cosas tremendas cuando un matrimonio aprende a verse en el espíritu. ¿Ok? Porque vamos a ver la presencia del Señor en mi cónyuge. Vamos a ver la presencia de Cristo que porta a mi cónyuge, el uno con el otro. Y eso sobrepasa cualquier diferencia. Porque si yo tengo la fe y la convicción de que al que estoy viendo es a la presencia de Cristo en mi cónyuge y él también está en mí,
estamos unidos por la misma persona y no tengo ni necesidad de decirle preguntarle si lo conoce o no lo conoce. Lo conoce porque la misma persona está también en mi cónyuge, ¿sí? Y si yo sé que él tiene una necesidad o ella, ni tan siquiera tengo que pedir, sino simplemente el deseo. Señor, necesita fe. Punto. El Señor nos va a decir, yo lo sé porque estoy en él o porque estoy en ella. ¿Qué hacemos? Increméntele la fe, Señor. Va. ¿Sí? Y va. Y eso sucede. Señor, está muy enfermo, muy enferma. Señor, tú amas a tus hijos y tú levantas del lecho de la enfermedad. ¿Puedo pedirte de lo que tú sabes que tiene mi esposo, mi esposa? En tu amor y misericordia, ¿lo puedes levantar de ese padecimiento? Si es tu voluntad soberana, ¿quieres que lo levante? Sí, lo levanta. ¿Ok? Y así es la vida del matrimonio, a ese nivel, a esa intimidad profunda entre tres, el Cristo que portamos los dos, perdón, y la relación entre ambos. ¿Qué se genera en el matrimonio? Fe inquebrantable, convicción absoluta, como para estar en el horno de prueba de fuego y no quemarnos, salir intactos, sin olor a leña quemada. Y bueno, ese es el problema que tenía Zacarías. Dice, es que yo ya soy viejo. Y bueno, y le da la lección y siempre va a haber disciplina. En el 20 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, no en tu tiempo, Zacarías, porque son los tiempos de Dios. Si ya oraste tantos años y has pedido la misma oración de quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, y hoy que se te viene a cumplir y no crees, y entonces tantos años orando, y que ahora es que se te contesta, dices que es que ya estamos viejos, echas abajo todo, Zacarías. Así es que te vas a quedar mudo, porque hablaste mucho, pero ya no vas a hablar nada. Hiciste tu oración, punto, fue vida, ya no hables más, ya no digas nada. Y bueno, disciplina, y ahí podríamos sacar muchas deducciones, pero bueno, dice en el 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, ¿sí? O sea, ahí ya Zacarías y obviamente su mujer Elizabeth, pues dijeron, estamos ya ahora sí bien delante del Señor, ¿ok? Y así fue tal cual haya sucedido. Estos dos ejemplos de estos dos matrimonios tan en los dos extremos, todavía comprometidos solamente José y María, pero que ya vemos cómo es la intención y lo que une verdaderamente a un matrimonio, la presencia del Dios vivo uniendo a un hombre y una mujer, y vemos cómo a pesar de la convivencia de tantos años y todo lo que hayan vivido Elizabeth y Zacarías, la presencia del Dios vivo sigue manifestándose por igual a pesar de esas diferencias. ¿Ok? Todo esto que hemos descrito nos va a servir y algunos otros elementos más que nos van a ir complementando perfectamente bien el concepto de lo que es el matrimonio ante los ojos de Dios y quitarnos todas las cosas de lo que hoy el hombre
del mundo argumenta para manipular y manejar el divorcio. Lo que aún dentro del cuerpo de Cristo se ha manejado de lo que es el matrimonio y justificar un divorcio, ¿sí? Que vamos a encontrar y eso es lo que vamos a estudiar en estas próximas clases. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Doc, yo no sé si es una pregunta, bueno, sí. Todas estas cosas que usted estaba diciendo que por ahí se pueden dar por la vejez o Sí, por un matrimonio de años. sí. Se me viene a la mente unos cuantos que no pasaron demasiados años, pero evidentemente sí necesitan esto que decía recién, que recibir las buenas nuevas del Señor en su matrimonio, porque están, ahora que lo planteaba de esta manera, ¿no? Ujú, De darle las buenas nuevas, me pasa con matrimonios específicos jóvenes, sí. jóvenes de la cantidad de años que yo tengo de matrimonio, 14, 15 años de matrimonio, que es Ujú, poco, eh, que están pasando una crisis que evidencia un amor muy egoísta, sí, o sea, un amor propio más que por el otro, ¿no? sí. Eh, nada, en realidad la pregunta sería si todas estas características que usted daba acerca de matrimonios que por ahí cuando ya son grandes y después de muchos años, también es lo mismo en este caso, ¿no? Como matrimonios jóvenes. Sí, porque miren, que hay, como lo vamos a estudiar porque viene más adelante, ¿cuáles son todos los elementos que pueden hacer o generar que un matrimonio entre a ser un matrimonio disfuncional? Como para que quieran llegar a la decisión de separarse, ¿no? De divorciarse. Y vamos a ver que hay toda una multitud de variables que ejercen mucha presión en los matrimonios, aún jóvenes, que inclusive han llegado ya socialmente hablando en unas sociedades bajo corrupción, ¿verdad? El decidir ni unirse ni por las leyes de los hombres y solamente por las leyes de la biología, ni tan siquiera con un amor genuino, ni tan siquiera por una cercanía de compañerismo, simplemente el tener relaciones íntimas y punto, y vivir juntos, eso sí, porque es cómodo, ¿no? Compartir la alquiler, compartir los alimentos, pero el único interés que tienen es la cercanía física, ¿sí? Sí, Ujú, claro, pero en este caso veo todos esos rasgos que usted daba en matrimonios que son cristianos, o sea, en personas que ujú, son cristianas, que son creyentes, o por lo ujú. menos congregantes, Sí, sí. Ahí vamos a que, ir descubriendo que no que por son lo lo menos que se dicen congregan, ser. ¿no? Lo otro Sí. ahora no sé hasta qué punto, pero sí que congregan y Ujú, que congregan hace muchos años, pero a la luz de lo que ahora estamos viendo, este divorcio es algo que ya está pasando en medio de ellos, aunque todavía no hayan llegado a concretarlo, ujú. pero su manera de desarrollar su vida, sus decisiones, y esto, ¿no? Que ante cualquier cosa ya el bolso está casi listo. Sí, 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 sí. Pero eso es precisamente lo que hoy encontramos en el ámbito de iglesia, que hay un desconocimiento de la profundidad de lo que es el matrimonio. Sí, sí, adelante, adelante. Sí. Eh, a veces nosotros hablamos porque nosotros hemos tenido antes de llegar a Cristo un montón de dificultades y una de las cosas que nosotros hablamos siempre es que el amor es una decisión Ujú, y construir nuestra vida juntos es una decisión. Pero también vemos que hay muchos matrimonios, como también decía Lore, de muchos años que están juntos pero separados, como que están sí, bajo el mismo techo y mi esposo trabajó muchos años de chofer de colectivo y tiene muchos compañeros que donde, por ejemplo, la esposa iba a la iglesia y él no, y una vez que sus hijos se fueron de su casa, se separaron. sí, Entonces, digo, la división comienza en el espíritu, porque ya desde lo espiritual ellos están divorciados. así es. Entonces,
a la división o a la separación o al abandono o al divorcio, es como si ya lo estuvieran viviendo, pero Sí. bajo el mismo techo. Sí, Oh, sí, sí, sí. Sí, porque ahí vamos a ir descubriendo, cuando entremos más al tema, sí, Clau. Ujú. Eh, Vamos descubriendo que hay una serie de cosas que se dan en la relación matrimonial que trae como consecuencia una separación gradual, ¿sí? Ya espiritualmente ya la hay y no debía de ser. Y ahí la presencia de Dios se cuestiona, como el caso que nos plantea Lore. La separación emocional, racional de voluntad ya es cuando está totalmente en las funciones del alma, ¿ok? Y ya la física es la última, que es ya una separación física. Bueno, eh, puede haber una mezcla o grado, más bien grado, de cada una de ellas. Poco espiritual, muy emocional y tal vez no la física, o sí, depende. Eso hace que se individualice cada relación matrimonial y por eso la tenemos que estudiar y entender para que podamos hacer, o ahora sí que podamos hacer un diagnóstico de esa relación y saber por dónde va a ir la solución para que ese matrimonio sea restaurado y como se decía, ¿no? Hace rato, le podamos anunciar las buenas nuevas para que se restablezca su relación. Sí. Esto nos va a servir, todo esto que, bueno, nos faltan, bueno, estamos iniciando apenas esto, pero sí nos falta considerar varias cosas que vamos a ir concluyendo y vamos a ir vinculando para poder tener una solución efectiva para una relación matrimonial disfuncional. ¿Ok? La vamos a ir viendo, la vamos a ir analizando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿ya no tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Vamos bien? Ujú. Bien, vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar en la próxima clase y vamos a ver, ya entrar un poco más cómo enfrentó el Señor Jesucristo el tema del divorcio, ¿sí? Porque en contraste con lo que dice la ley de Moisés, porque lo trataron de confrontar con eso, los fariseos y los sacerdotes. Y vamos a analizar las respuestas que les dio el Señor Jesús y ahí vamos a entender aún más lo que pueda llegar a ser el divorcio ante los ojos de Dios. ¿Ok? Bien, si no hay preguntas, hasta aquí le dejamos y continuaremos la próxima clase. Bien, bueno, me despido de ustedes y nos vemos próximo jueves. Como siempre, descansen. Nos vemos. Buenas noches. Chao, chao. Adiós. 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 Buenas Sí, Debbie. noches, Chao, chao. adiós. Nos vemos, Lore. Chao. Adiós, Miguelito. Adiós, Silvi. Nos vemos, Pablo. Bye. Adiós, Debbie. Chao. Bye. Chao.